Hoy tengo 54 años. Vivo sola en una vieja casa rentada a las afueras de un pueblo perdido de Durango, donde el viento golpea las ventanas toda la noche y los perros aúllan mirando hacia el monte. Pero no estoy completamente sola. Hay alguien más aquí. Alguien que me observa desde la oscuridad. Alguien que lleva 20 años esperando que pague por lo que hice. Mi nombre es Lorena Salas, y esta es la historia de cómo destruí al único hombre que me amó, y de cómo él nunca se fue realmente. Todo comenzó en 2006. Yo trabajaba como recepcionista en un hotel de paso en Torreón. Había llegado huyendo de una vida miserable, y juré que jamás volvería a depender de nadie. Fue ahí donde conocí a Esteban. Era un hombre sencillo, viudo, dueño de una pequeña empresa de transporte. No era rico, ni joven, ni especialmente atractivo, pero tenía algo raro, una bondad que ya no existe en este mundo. Mientras otros hombres intentaban tocarme o decirme vulgaridades, él me llevaba café cuando trabajaba en el turno nocturno, preguntaba cómo estaba, escuchaba, recordaba detalles, me trataba como si yo fuera importante, como si valiera algo. Con el tiempo comenzamos a salir, luego a vivir juntos, y finalmente nos casamos. Los primeros años fueron maravillosos. Teníamos una casa amplia cerca del centro, un negocio estable, una vida tranquila. Esteban me adoraba, y yo también lo quería, o al menos eso creía, porque después apareció Ramiro. Lo conocí en una fiesta. Era todo lo contrario, arrogante, joven, peligroso. Tenía esa clase de sonrisa que hace que una mujer ignore todas las señales de advertencia. Empezó con mensajes, después llamadas, luego encuentros secretos y finalmente una aventura. Yo me sentía viva, especial, deseada. Mientras Esteban trabajaba largas jornadas para construir nuestro futuro, yo me escapaba para encontrarme con otro hombre. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que vino después. Ramiro me convenció de que Esteban era un estorbo, un viejo aburrido, alguien que me impedía vivir. Y poco a poco comenzó a meterme ideas en la cabeza, hasta que terminé robándole dinero, miles y miles de pesos, dinero que pertenecía al negocio, dinero que Esteban había ahorrado durante años. Cuando finalmente me fui con Ramiro, mi esposo quedó destruido. Recuerdo perfectamente la última vez que lo vi. Estaba sentado en una vieja mecedora del porche. No lloró, no gritó, solo me miró y dijo algo que todavía escucho todas las noches. No te preocupes, Lorena, tarde o temprano volverás a esta casa. Sentí escalofríos, pero me fui, y jamás imaginé lo que ocurriría después, porque apenas 3 meses más tarde recibí una llamada. Esteban había muerto. Según el reporte médico, sufrió un infarto fulminante mientras dormía. Lo encontraron sentado en aquella misma mecedora, con los ojos abiertos, mirando hacia la puerta principal, como si estuviera esperando a alguien. Yo no fui al funeral, ni siquiera tuve el valor. Seguí con Ramiro, hasta que descubrí quién era realmente. Un estafador, un mentiroso, un hombre que solo me utilizó para quedarse con mi dinero. Cuando ya no le serví, desapareció, sin despedirse, sin dejar rastro. Me quedé sola, arruinada, y fue entonces cuando comenzaron las cosas extrañas. La primera noche escuché una mecedora. Pensé que provenía de la casa vecina, pero el sonido parecía estar dentro de mi habitación, junto a mi cama. Abrí los ojos. No había nadie. La segunda noche escuché pasos, lentos, pesados, arrastrándose por el pasillo. La tercera noche encontré huellas de tierra húmeda frente a la puerta, como si alguien hubiera entrado durante la madrugada. Y entonces comenzaron los sueños, siempre el mismo, siempre igual. Yo regresaba a la antigua casa, abría la puerta y encontraba a Esteban sentado en la mecedora, quieto,
inmóvil, con la cabeza inclinada, esperándome. Pero cada noche estaba más cerca, primero al fondo del porche, después junto a la entrada, después dentro de la sala, después al pie de las escaleras, hasta que una madrugada desperté gritando. Porque en el sueño estaba sentado a un lado de mi cama, observándome, sonriendo. A partir de entonces dejé de dormir, pero eso no hizo que desapareciera, porque empecé a verlo despierta. Reflejado en los espejos, en las ventanas, en los televisores apagados, siempre sentado en aquella maldita mecedora, siempre mirándome, siempre esperando. Intenté convencerme de que era culpa de la culpa, del remordimiento, hasta que ocurrió algo que jamás podré explicar. Hace 7 años, regresé a la antigua casa. Necesitaba enfrentar mis demonios. Necesitaba comprobar que todo estaba en mi cabeza. La vivienda llevaba abandonada mucho tiempo. Las ventanas estaban rotas, el jardín cubierto de maleza, las paredes llenas de humedad. Entré. Todo estaba cubierto de polvo, todo excepto una cosa, la mecedora. Estaba limpia, como si alguien acabara de levantarse de ella. Y encima del asiento encontré una fotografía de nuestra boda. La misma que había desaparecido de mis pertenencias años atrás. Sentí que el aire se congelaba. Entonces escuché el sonido, justo detrás de mí. La mecedora comenzó a moverse sola, muy despacio, como si alguien invisible estuviera balanceándose. Corrí, no miré atrás, pero mientras huía escuché una voz, muy cerca de mi oído. Te dije que volverías. Desde entonces no he vuelto a esa casa, pero él vino conmigo, porque cada noche, exactamente a las 3 de la madrugada, escucho la mecedora. Y cuando reúno el valor suficiente para abrir los ojos, lo veo. Sentado en el rincón más oscuro de la habitación, con la misma ropa que usó el día que lo abandoné, con los ojos completamente negros, sonriendo, esperando. No sé qué quiere, no sé cuándo terminará esto, solo sé una cosa. Cada noche está un poco más cerca de mi cama, y hace 3 días ocurrió algo que me hizo escribir esta confesión. Desperté con una marca en el brazo, 5 dedos, como si alguien me hubiera sujetado durante la noche. Esta mañana encontré otra, y esta vez estaba en mi cuello. Creo que ya no falta mucho, porque anoche, por primera vez en 20 años, la mecedora dejó de escucharse, y cuando abrí los ojos, ya no estaba en el rincón. Estaba sentado junto a mí, observándome, sonriendo, como si finalmente hubiera llegado el momento de llevarme con él. Si mañana no vuelvo a publicar nada, ya sabrán por qué. Si esta historia te gustó, háznoslo saber en los comentarios. Y si es la primera vez que pasas por mi canal, suscríbete para no perderte más historias así. Recuerda que mi nombre es Elliot, y esto fue Oscuro Amanecer. Nos vemos la próxima, y que los sueños oscuros te acompañen.